Santo mi Dios. Vivirá bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a mi Señor, mi esperanza y fortaleza, mi Dios, en quien confío. Mi esperanza y fortaleza, mi Dios, en quien confío. Santo sea Dios. Él te rescatará del lazo del cazador, de la peste devastadora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y protección. Santo mi Dios. Santo tú eres, Jesús. Alabado sea Cristo Jesús. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la plaga que acecha en la oscuridad, ni la mortandad que al mediodía destruye. Santo tú eres mi Dios. ¿En quién confío? Mi esperanza y fortaleza, mi Dios, en quien confío. Santo eres mi Cristo. Mi esperanza y fortaleza, mi Dios, en quien confío. Solamente en ti, mi Eres mi Jesús. refugio, oh Dios, eres Santo mi eres mi refugio, Cristo. oh Dios, eres mi refugio, oh Dios. Santo eres Cristo Jesús. Santo y bendecido sea tu nombre. Muy bendecida noche a aquellos que se vayan a conectar, a aquellos que se conecten luego, a aquellos que vayan a ver estas reproducciones, ya sea por medio de Facebook o sea por YouTube, Tiempo de Adoración, que estos videos todos se suben en la plataforma de Ángel Luis Tapia Machicote, Tiempo de Adoración. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor nuevamente para este servidor traer otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa noche estamos agradecidos del Señor por sus maravillas, por sus promesas, y que todo se está cumpliendo en base a lo que nos dicta la palabra de Dios. Hay algo bien importante que es como para alcanzar la salvación, y es el único medio y la única forma que podemos hacerlo, es cómo alcanzar la salvación por medio de la fe. Y en esta preciosa noche ese es el tema que tenemos para cada uno de ustedes. Dios te bendiga, Elizabeth Maylin, Dios te guarde. Y la cita bíblica se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Que Dios añada bendición a esta su santa palabra. María Alejandra, Dios te bendiga. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, te doy gracias, Padre, por este momento que tú me has dado para traer otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Padre, esperando que esté usted a mi lado, que no se aparte de mí, que usted ponga las palabras en mi boca, que ponga carbón encendido en mis labios y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que se vayan a conectar, aquellos que se conecten luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones, ya sea por Facebook o por YouTube, en tiempo de adoración, Ángel Luis Tapia, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí el apóstol Pablo nos destaca la importancia de la fe en Jesucristo. Si nosotros tenemos fe en aquel que murió por cada uno de nosotros para librarnos del pecado, para darnos vida en un momento dado de nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo. Elisa Ortiz Reyes, Dios te bendiga. Pues aquí Pablo destaca esa importancia de la fe en Jesucristo como el medio para obtener la salvación. Salvación solamente la tenemos por medio de Jesucristo, dirigidos hacia el Padre. El Padre Celestial es el que nos va a juzgar en ese momento de que nosotros vayamos delante de su presencia. Pero si nosotros honramos y hemos tenido fe en su Hijo unigénito, que fue el que murió por cada uno de nosotros, tendremos salvación. Porque como dice el versículo, así se confiesa que si confesares con tu boca, Jesús es el Señor. Dios es el Señor de cada uno de nosotros. Él es el Salvador de la humanidad. Él es el que nos ha dado esa gracia divina para que cada uno de nosotros sigamos hacia adelante. Pero aquí también el apóstol Pablo nos dice que la confesión pública de su señorío. Yo me dediqué a la tarea de buscar el significado de señorío. Señorío es la autoridad suprema y soberana de Jesucristo sobre todas las cosas. Jesús es el Dios soberano de todas las cosas habidas y no habidas hoy en día. Él tiene toda la potestad de su Padre, y teniendo toda la potestad de su Padre, Él es un Dios soberano. Él venció la cruz, Él venció las dificultades, Él venció todas las cosas en este mundo de que estuvo en la tierra en su ministerio. Pero la fe es bien importante en todo lo que se basa salvación en Cristo Jesús. Pero aquí también la justicia de Dios nos es obtenida no por obra. Acuérdense, nosotros no vamos a ser salvados por obras. Nosotros vamos a ser salvados bajo la gracia divina de Dios. ¿Qué significa gracia? Gracia significa todo aquello que le agrade a nuestro Dios en que nosotros hagamos para con su obra. De esa gracia divina es que nosotros vamos a ser salvados por medio de Jesús. Pero Pablo ya lo puso en claro en Romanos 10, 4, 5. Y vamos a leer Romanos 4 y 5 y dice: porque el fin de la ley es Cristo. Miren qué cosa, para que veamos que Jesucristo es la ley. El fin de la ley es Jesucristo para justicia de todo aquel que cree. Jesucristo es el que hace justicia por cada uno de nosotros, porque hemos creído en Él, hemos creído en una gloria divina, hemos creído que Él es el Dios de dioses y el Rey de reyes.
Pues como nosotros hemos creído por justicia bajo esa ley de nuestro Señor Jesús, pues nosotros vamos a ser salvados en Jesucristo. Ahora, dice el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá para ella. De todo lo que Moisés escribió, esa es una de las cosas bien sinceras que se dice de la ley. Que todo aquel que haya creído en Jesucristo, que todo aquel que haya hecho la voluntad de su Padre, vivirá. Y vivir significa tener una vida con nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí también el apóstol Pablo dice que la obtenemos y confesar y creer en la persona y obra de Jesucristo. Hay una creencia que es bien, pero bien importante hoy en día en la humanidad. Creer en aquel que nos va a dar vida, vida en abundancia y vida eterna. Hay muchas veces que hay personas que creen nada más que en Jesucristo. Eso se le llaman los juseístas, o sea que creen más que en Jesucristo. Pero ¿y dónde está la figura del Padre? Porque el Hijo, si no fuérase por el Padre, no hubiera llegado. Pues también hay que darle gloria, pero esa es la segunda parte de la Trinidad, Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues si nosotros creemos en Jesucristo, porque nadie irá al Padre si no es por el medio de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos la creencia de que Jesús es el Dios de cada uno de nosotros, podemos llegar a tener esa vida juntamente con Cristo Jesús. Porque dice el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el señorío, que es la autoridad suprema sobre todas las cosas y en donde se mencione el nombre de Jesucristo, sobre todas las cosas en el mundo. Jesucristo es supremo, Jesucristo venció la cruz para darnos salvación y vida a cada uno de nosotros. También en el versículo 9 nos dice: y creyereis tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Si nosotros confesamos con nuestras bocas, la confesión tiene la idea de estar de acuerdo con ello. O sea, que cuando nosotros confesamos con nuestras bocas, es porque estamos creyendo y confiados en que Jesús es el Salvador de cada uno de nosotros, el Salvador de la humanidad. Porque aquí Pablo también nos recuerda que si confesamos que Jesús es el Señor, entonces estamos de acuerdo de que Dios dijo acerca de Jesucristo: me complace en traer a mi Hijo unigénito para que fuese el Salvador de la humanidad. Entonces estamos de acuerdo con que lo que dijo Cristo de Jesús y con lo que Jesús dijo de Él mismo. Esto significa que reconocemos que Jesús es Dios y que Él es el Mesías de la humanidad. Hay muchas veces que nosotros se nos escapa unas cuantas cosas acerca de Jesús. Aunque yo sé que muchos de los que están conectados, de los que vayan a oír esta programación, entienden que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el soberano. Pero hay una cosa bien importante, que hay personas que quizás no lo entiendan. Nadie irá al Padre si no es por Jesucristo. ¿Por qué por Jesucristo? Eso es como si mi padre me diera un mandato a mí
de que pasara personas por la parcela donde yo viva o que yo haga alguna cosa. Asimismo es con el Señor y Dios, con Jesucristo y Dios, de que nadie irá al Padre si no es por el Hijo. Pues nosotros tenemos que creer en el Hijo. Tenemos que tener la certeza y creer que Jesucristo es el medio y el camino de la salvación por medio de la fe. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere explicar a cada uno de nosotros, que si confesáramos con nuestras bocas, o sea, nosotros tenemos que decirlo de la propia forma y manera de nosotros. Yo creo en Jesucristo. Pero también no es solamente creer y decirlo con nuestras bocas, es también con nuestras acciones. Porque la acción no es lo mismo que hablar con la boca. Porque de hablar habla cualquiera y cualquier cosa. Pero hacer la voluntad del Padre, la acción que tenemos que tener y llevar, esa es otra cosa diferente. Pero así reconoceremos que Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios, el que siempre vivirá y nos dará vida eterna a cada uno para siempre. Pero también hay algo que es bien importante, las obras que Él hizo en la cruz, que única manera de salvación para la humanidad. Él murió por cada uno de nosotros para salvar a la humanidad, para salvarlo a usted, salvar a esta persona que está aquí y salvar a toda la humanidad. Por eso Él murió en la cruz, para la salvación, liberación y para el perdón de nuestros pecados. Pero tenemos que confesar con nuestras propias bocas que Jesucristo es el Mesías, el Salvador de la humanidad. Pero también aquí tienes que creer en tu corazón, porque creencia de mente y de boca no es lo mismo que tú definirlo con el corazón. Porque cuando una persona se enamora y siente que hay algo en el corazón. Pues así mismo cuando nosotros venimos a Jesucristo y nosotros confesamos con nuestras bocas, es la misma situación que nosotros sentimos en sensación de amor hacia ese que nos da y nos va a dar libertad en la vida eterna en el momento que venga por su iglesia. El que se levantó de los muertos, aquel que nos trajo vida a cada uno de nosotros. Pero algunos se preguntan que por qué Pablo no menciona la cruz o la crucifixión en este pasaje. Y eso es bien interesante, pero hay una contestación. Pero cuando Pablo enfatiza la necesidad de creer que Dios se lo levantó de entre los muertos, ya eso es una señal de que el Padre, si por medio de la creencia, vamos a ser levantados también de la misma forma y manera. Porque no es que creamos en resurrección, como en lo opuesto de la cruz. Creer es una creencia de que no hemos visto algo, pero creemos en eso porque eso que nosotros estamos creyendo nos va a dar a nosotros salvación, vida eterna y libertad. Libertad en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dinash. Dios te bendiga, Carmen. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, Elisa Ortiz y a todos. Pero en la que abarca, y hay veces que nosotros queremos abarcar muchas cosas que están sucediendo hoy en día en lo que es la cuestión de la salvación, la creencia y la resurrección. Jesucristo resucitó para que creamos que va a haber vida en algún momento de nuestras vidas. Por medio de la resurrección, Jesucristo nos dio a demostrar esa libertad de que podemos tener vida
si vamos y creemos en Él y en la creencia por medio de la cruz de Jesucristo. Pero en lo que abarca en la cruz, obra de Jesús en la cruz. Jesús obró desde la cruz. ¿Cómo obró Jesús desde la cruz? Todos sabemos que Él perdonó al ladrón cuando se encontraba en la cruz. Pero ¿por qué Él perdonó al ladrón desde la cruz? Simplemente porque esa persona creyó. Esa persona creyó que Jesucristo era el Mesías. Él creyó que Jesucristo era el Hijo enviado por Dios. Y cuando nosotros tenemos esa fe y tenemos esa certeza de que Jesucristo va a ser el Salvador de nuestras vidas y es el Salvador de cada uno de nosotros, ya lo estaríamos confesando con nuestras bocas. Pero lo más importante es sentirlo en el corazón. Porque cuando nosotros venimos a Jesucristo, nosotros sentimos una sensación bien diferente en nuestras vidas. Porque el cambio rápidamente nosotros mismos lo vamos a sentir. Porque es una sensación que llega al corazón. Porque eso limpia, lava y purifica el corazón. Cuando nosotros hemos creído en aquel que nos va a dar vida eterna, aquel que nos va a dar la resurrección en un momento dado de nuestras vidas. Pero el versículo 10 dice, porque en el corazón se cree por justicia. La justicia de Dios se viene por el corazón que cree en Él. Porque la justicia es Dios. La justicia es Jesucristo. Y dice también, pero con la boca se confiesa por salvación. No hay otro medio. No hay otra razón, no hay otro camino, si no es Jesucristo para la salvación de cada una de nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que creer, tener fe, confiar en que Jesucristo será el que viene a libertar a la humanidad, a liberarnos de ese castigo que se aproxima prontamente. Porque ya estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, tiempos que las personas ya ni creen, ni lo que es en Jesucristo, ni lo que es en el Padre. Han perdido la fe por medio de aquellas cosas que suceden. Muchas personas engañando a otras personas en esto del Evangelio. Y cuando estas cosas suceden, hay personas que pierden la fe. Hay personas que se desilusionan, hay personas que pierden la visión de lo que es, donde está la fuente de la salvación, de la vida y la libertad que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Pero estos dos juntos, cree y confiesan, consulta en justicia y salvación. Porque la justicia divina de nuestro Dios viene para la humanidad. Vamos a tener un juicio y ese juicio va a ser definitivo. Ese es el que nos va a condenar o a salvar. Ese es el que llegará el momento que el crujir de dientes de muchos se oirá. Porque no ha creído, porque no ha entendido, porque no ha tenido fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Y nosotros sabemos que hay algo que viene por ahí en camino, pero también nosotros por fe estamos creyendo en eso que va a suceder. Y eso prontamente lo vamos a ver. Todos los ojos, dice la palabra, que lo verán. Pues cada uno de nosotros vamos a ver todas esas cosas que vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo aquel que invoque el nombre de Dios y el del Señor será salvo. Todo aquel que adore, que crea, que esté convencido de que Jesucristo es la salvación,
ese será salvado por medio de la fe salvadora de Dios. Así que nosotros tenemos que buscar y apegarnos más a lo que es la parte espiritual. Buscar más de Dios, buscar más de su justicia, buscar de su presencia, porque Jesucristo es la salvación de la humanidad. Hay muchas veces que nosotros nos debilitamos. Hay veces que nosotros nos sentimos débiles, hay veces que no vemos la solución, hay veces que no vemos el final del túnel en el camino. Pero cuando nosotros creemos y tenemos la certeza, seremos como el monte de Sión. No nos moveremos, no nos achantamos, no nos desganamos, no nos venceremos, porque la solución está en Jesucristo, que es el que nos va a dar vida, salvación a la humanidad. Pero para ser salvados tenemos que confesar con nuestras bocas. El versículo 11 dice: hija del rey, Dios te bendiga. Dice el versículo 11 del capítulo 10 de Romanos: pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si nosotros seguimos creyendo, tengamos fe, tengamos esperanza, tengamos paciencia, porque la venida de Jesucristo ya prontamente viene para la humanidad. Hay muchas personas que se están desganando, hay muchas personas que están quitándose, ya están, como decimos, tirando la toalla. Hay muchas personas que ya no están creyendo, han perdido la fe por causa de la maldad de la humanidad, por causa del enemigo, que es el que pone cosas indeseables para la humanidad. Por eso es que hay muchas veces que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, no la auditiva, sino la que viene por medio del Espíritu Santo, que nos dicta al alma, porque el alma es el que expresa las emociones de cada uno de nosotros. Cuando uno tiene alguna emoción, es porque ha salido del Espíritu Santo, que es el que nosotros tenemos con nosotros. Nosotros guardamos ese Espíritu Santo porque cuando Jesucristo fue a morar a la patria de su Padre, eso fue lo que le dejó a los apóstoles. Ahora voy hacia la diestra de mi Padre, pero les dejo el Espíritu Santo, un consolador, que es el que consuela nuestra alma, que es el que controla nuestras almas, es el que controla los deseos del ser humano. Nosotros por naturaleza somos personas agitados, somos personas que sentimos y hacemos sin pensar. Pero para eso está el Espíritu Santo, para cuando nosotros tengamos un mal pensamiento, tener el control, porque el Espíritu Santo nos dicta. Si nosotros nos podemos a pensar y si nosotros estamos metidos y buscando de nuestro Dios todos los tiempos y todos los días, vamos a poder ver y sentir cuando el Espíritu Santo, nosotros vamos a cometer un error y el Espíritu Santo rápidamente nos tira una señal. Y esa señal es para que nosotros nos controlemos, porque somos personas humanos y emocionales. Es normal. Jesucristo fue una persona que fue tentada, pero nunca cayó en la tentación, porque Él estaba en todo tiempo dirigido por su Padre. Había un propósito en su vida. Pues, ¿cuál es el propósito de cada uno de nosotros? ¿Qué propósito estamos viviendo hoy en día para con cada uno de nosotros? El propósito que nosotros tenemos es controlar nuestras emociones y buscar y dirigirnos por medio del Espíritu Santo a Jesucristo. Porque nosotros entendemos que la salvación solamente está por medio de Jesucristo. Dice la palabra del Señor: nadie irá al Padre si no es por el Hijo. ¿Por qué por el Hijo? Porque Él
dejó a su único hijo unigénito para que muriera en el madero como un corderito manso para salvación de cada uno de nosotros, para salvación de la humanidad, para que vivamos bajo una gracia divina. Ya no vivimos por la ley, ya dejamos atrás la ley, porque desde que Jesucristo murió en la cruz, rompió el velo. Cuando significa rompió el velo, es que se fue la ley. Vivimos de ahí en adelante una gracia divina con nuestro Dios. Y si nosotros aprovechamos esa gracia divina y nos acogemos dentro de nuestros corazones, vamos a ser salvados por medio de esa gracia que Dios Jesucristo solamente nos da a cada uno de nosotros. Pero la ofrenda, que esto es para cualquiera que intente buscar de la salvación. Pero cualquier intento de la carne para ser justificado, eso es para perdición. Porque hay veces que nosotros cometemos errores y nos justificamos. Si nosotros hemos cometido un error, pidámosle al Señor: Señor, perdona, no supe qué hacer, no supe cómo hice, no sé cómo sigo haciendo. Yo lo que te pido es que tú me perdones, y bajo esa gracia divina, Él nos perdonará. El justificarse es una excusa para delante de Dios. Porque si hemos fallado, tenemos que pedir perdón y Él nos perdonará. Y no volver más a caer en esa misma falta que hayamos cometido, porque Dios nos perdona con su gracia divina. O cualquier intento de encontrar salvación basada en un fundamento de una nacionalidad, etnia. Hay veces que muchas personas piensan que si yo hago cierta cosa voy a ser salvado. La salvación no viene por obras. La salvación viene por medio de la fe salvadora en Cristo Jesús. En aquel que nosotros hemos confiado, en aquel que nosotros hemos creído. Por medio de esa fe que nosotros vamos a ser salvados en este mundo de hoy. Gladys Rivera, Dios te bendiga. Pues como nos dice la Escritura en el versículo 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es una religión. Religión tiene sus propias leyes y normas, pero el Evangelio en Cristo Jesús solamente es salvación, porque hemos creído en un Hijo, hemos creído en el Espíritu y hemos creído en la obra del Padre, el Padre Celestial, que es el que nos va a dar por medio de su Hijo la salvación a cada uno de nosotros. Y si nosotros buscamos y entendemos que solamente en Cristo está la salvación, vamos a ser salvados por medio de la fe salvadora, que solamente la encontramos en Cristo Jesús. Pero esto abarca aspectos como el idioma, la religión, las creencias y los valores que suelen pasar de una generación a la siguiente. El Evangelio en Cristo Jesús, yo lo he seguido por lo de mis padres, nacidos en el Evangelio. Este servidor nacido en el Evangelio. Tuve mi desliz, tuve una caída, pero Dios me levantó, porque Dios tenía propósito para conmigo, como tiene propósito para con cada uno de nosotros. Pero después que nosotros hayamos creído, después que nosotros hayamos tenido esa certeza de que Jesucristo es el Salvador de cada una de nuestras vidas, Él nos levantará, Él nos perdonará, porque esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de un evangelio
que solamente viene por Cristo Jesús para la salvación de la humanidad. El versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Pues cada uno de nosotros tenemos que invocar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador de cada uno de nosotros, que es el Salvador de la humanidad. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en aquel que murió por cada uno de nosotros, el que nos libró del pecado, el que nos está librando de la condenación. Hoy en día, ni el griego, ni el judío, ni nadie, todos tenemos que estar en un solo pensamiento. Y ese pensamiento es creer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. De que Él es el que nos va a dar la libertad, que Él es el que nos va a dar vida eterna en un momento dado de nuestras vidas. Pero ya prontamente, como dice nuestra hermana Gladys, Cristo viene. Esto no hay quien lo despinte. Ya las profecías se están cumpliendo. Solamente falta que el Padre dé la orden que suenen las trompetas, porque ni aun el Hijo mismo sabe ni la hora ni en el momento que vendrá el Hijo. El Hijo no sabe cuando llegue el momento de venir a buscar a su iglesia. Solamente el Padre lo sabe. Cuando suenen las trompetas, ahí es que el Hijo va a saber. Es el tiempo de que yo vaya a buscar a mi pueblo, buscar a mi novia. Por eso es que tenemos que tener fe, guardar la creencia en nuestro Dios. Porque ese es el que nos va a dar salvación, ese es el que nos va a dar libertad, ese es el que nos va a dar vida y vida en abundancia en algún momento de nuestras vidas. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si por nuestras bocas nosotros invocamos al nombre de nuestro Señor Jesucristo, seremos salvados por medio de la gracia divina de Dios. Pero como pues invocaren, dice el 14, a aquel en el cual no ha creído, y como creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Por eso las predicaciones son bien importantes hoy en día para el conocimiento y la creencia de muchas personas en base a lo que nos dice la palabra. Que si nosotros creemos, que si nosotros confesamos con nuestras bocas, seremos salvados por medio de la gracia divina del Señor. El versículo 15 dice, y como predicarán si no fueren enviados. Pues nosotros somos enviados de Dios para llevar la palabra de Jesucristo. Y dice como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas se están cumpliendo. Es la palabra que nosotros damos a todo aquel para que crea y sea salvado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Son buenas nuevas de salvación, son buenas nuevas de liberación, son nuevas buenas de vida eterna para cada uno de nosotros. El 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Si nosotros prestamos nuestros oídos, porque oír y escuchar son dos cosas diferentes.
Oír es cuando prestamos atención a lo que se está diciendo. Y escuchar, se escucha hasta el sonido del viento, el sonido de una hoja. Pero no le prestamos atención, porque ya sabemos que eso no es tanta importancia, sabemos lo que es. Pero aquellas cosas que vienen de parte de Dios, que vienen de parte de Jesucristo, aquellas buenas nuevas de salvación, por el oír es que nosotros creamos la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Nosotros no estamos viendo qué es lo que está sucediendo en muchas ocasiones, pero sí está sucediendo por medio del discernimiento de la iglesia. Cuando hay una iglesia que discierne, que siente y está en la parte espiritual, podemos identificar cómo están las situaciones hoy en día. No tantamente en la iglesia, sino en la humanidad. Cómo la humanidad está evolucionando hoy en día. Cómo la humanidad está pensando y actuando. Pues nosotros tenemos que prestar oído a la palabra de Dios. Y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra, su palabra. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Aquí hay muchas cosas que podemos pensar. Hay veces que son y no son. Hay veces que estamos y no estamos. Por eso es que nosotros tenemos que tener una fe sólida, en una creencia de que Jesús es el Dios que vino a salvar a la humanidad. Es el único que nos va a dar salvación en este mundo de hoy. Así que, hermanos, busquemos cada día más del Señor. Busquemos más de todas aquellas cosas que realmente son las que nos van a llevar a la salvación. Oír más de la palabra. Pero sobre todo, prestar atención a lo que el Espíritu nos dicta a cada uno de nosotros. Porque aunque hay veces que no lo creemos, el Espíritu es el que nos dirige para levantarnos en las mañanas, para planificar cómo se va a pasar usted el día, porque en esta noche no podemos pensar que lo que va a suceder mañana, porque el día de mañana no ha llegado. Tenemos que esperar el día de mañana. Y ahí es que el Espíritu Santo en las mañanas nos dirige a planificar las cosas que tenemos que hacer para seguir buscando de nuestro Señor Jesucristo. Mañana es un domingo bien importante para ir a las iglesias y buscar de la presencia de Dios. Ese es el primer paso que tenemos que hacer en la mañana, prepararnos, ir a la iglesia para buscar ese pan espiritual que solamente nos los da la palabra del Señor. Y en todo esto el apóstol Pablo lo que nos quiere decir es que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyérenos en el corazón de que Dios nos levantará de los muertos y seremos salvados. Este era el mensaje que les tenía para esta noche. No muy extenso, porque sinceramente, y no es por nada, todavía yo tengo la situación de los pulmones. Por la gracia de Dios es que yo estoy hablando y llevando los mensajes como los estoy llevando.
porque Dios me da la fortaleza, aunque después salgo todo ronco y hablando un poco más débil, pero Dios me da la fortaleza para llevar su palabra. No soy el mejor predicador que hay en el universo, no soy el mejor que nadie, el único mejor es nuestro Dios. Es el único perfecto, es el único que puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. En Jesucristo está la salvación y en el Padre está la liberación, la libertad. Y cuando digo esto es porque en Cristo Jesús hay libertad. Hay libertad para llegar hasta donde está nuestro Padre Celestial. Así que este era el mensaje que este servidor quería traerle a ustedes, esperando que Dios les bendiga, que Dios les siga bendiciendo. Evelyn Errazo, Dios te bendiga, sierva dedicada al Señor. Y nosotros tenemos que seguir buscando de esa salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Así que vamos a orar por cada uno de ustedes que estuvieron presentes. Antes de terminar, si hay alguna persona que quiere levantar sus manos allá en sus hogares y confesar de que Jesucristo es el Salvador de cada uno y de su vida, puede levantar la mano cuando se haga esta oración. Y si hay alguno que quiere y tiene alguna petición, puede escribirla, que si se me pasa, yo siempre chequeo el video para asegurarme de que hayan habido peticiones. Así que Dios Padre Celestial, para aquellos que no te han conocido o que no han tenido fe, Padre Celestial, Padre, que levanten sus manos y reconozcan que Jesucristo está la salvación, que la única vida que nosotros podemos encontrar después de esta vida, Padre Celestial, está en nuestro Señor Jesucristo. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Salvador. Padre, ponme en el libro de la vida y no me borre, mi Dios amado. Yo quiero cambiar, quiero hacer mi vida diferente. La diferencia está en ti, Jesucristo. Yo reconozco y entiendo que tú eres el Salvador de la humanidad. Líbrame del mal, líbrame del pecado, Padre Celestial. Oh Padre Santo, te presento ahora a cada uno de los que estuvieron presentes, Padre. También te presento a los enfermos que nosotros estamos orando por ellos cada día, Padre Celestial. Y aquellos que están presentes, Padre Santo, si alguna necesidad han tenido, súplele las necesidades, Padre Santo. Padre, que tú pongas tu mano sanadora, salvadora, libertadora en cada una de estas vidas. Te presento a Papitín, Padre Celestial. Siempre lo llevamos en oración, mi Dios amado. Sabemos cómo está su situación de sus piernas. Sabemos la situación en la que él vive, Padre. A veces nosotros nos desesperamos, pero somos humanos, Padre Celestial. Pero lo más importante es que seguimos escuchando tu voz, que seguimos oyendo tu palabra, Padre Celestial, para que tú nos vayas dirigiendo y nos habla a través de tu palabra, Padre Santo. Gracias, mi Cristo, gracias, mi Dios, gracias, Padre. Agradecidos estamos por ti, mi Cristo amado, por tu amor y por tu bondad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú nos has dado vida, porque tú nos has dado libertad, Padre Celestial, y sobre todo tú nos has librado del pecado y de la muerte, Padre Santo. Gracias te damos, Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La hermana Rafaela Ramírez por salud. Santo mi Dios. Santo eres mi Dios. Salud. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta el lunes
con el favor de nuestro Señor Jesucristo, con otro mensaje más de parte de nuestro Señor. Bendecida noche a todos.